Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a ver el desenlace de este video. Adivina y gana. La idea era echar a volar la imaginación con todos los componentes que les mostré. Como esta moneda. Ahí salía en el video. Recuerden amigos que aquí en Mecanicustom la imaginación no tiene límites. En el video de Adivina y Gana salen todos los componentes que hicimos en este Mecanicustom. Este Mecanicustom ya estaba realizado cuando hicimos el video. Entonces amigos, vamos a descubrir juntos qué le hicimos. Este custom, como todos los custom que realizo donde se tiene que dar ajuste o mantenimiento, siempre lo cierro con tornillos. Y este no es la excepción. Te invito a que veas un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Muy fácil, se los recomiendo. Ya una vez que le retiramos los tornillos, vamos a ver el interior. Todo lo que le realizamos. Recuerden amigos que todo cabe en un Hot Wheels sabiéndolo acomodar. Para realizar este tipo de Mecanicustom sí es necesario una carrocería amplia. Y aún así, como se puede observar, los interiores ya no los volvimos a colocar. No había espacio. Por eso fue necesario oscurecer los vidrios. Como se puede ver, utilicé una batería de dron de 3.7 voltios. Un motor con transmisión. Y estos componentes sí requieren de bastante espacio. También utilizamos los clásicos engranes de plástico. Todo esto amigos se consigue en Mercado Libre. Ya se pueden ir imaginando qué mecanizado le hicimos a este Hot Wheel Custom. Amigos, siempre hay que hacer las cosas con lo que tengamos a la mano. Como se puede ver, yo utilicé una moneda de 5 pesos para la base. Y la espiga o perno que trae la moneda es una aguja de coser. Y también le colocamos nuestro ya clásico switch magnético, que funciona con un imán. Aquí podemos apreciar cómo funciona. Utilizamos un engrane corona y un engrane recto en el motor con transmisión. Y solamente le hicimos unas bases. Las bases fueron de placa fenólica. Un detalle muy importante para este mecanismo amigos es ponerle esta pequeña base. Este deflector es para mantener centrado el engrane corona y no se nos mueva. Debe de tener ese juego amigos, pongan mucha atención en eso. Le colocamos este pequeño perno de metal para potenciar un poco más el switch magnético y le colocamos también su puerto de carga. La carrocería la pintamos con pintura acrílica, unos plumones que me encontré por ahí. Y los interiores ya desaparecieron. Solamente utilizamos la parte frontal de los interiores. Y como es un mecanismo nuevo que estoy desarrollando, obviamente tiene sus errores, como esta perforación. Aquí fui a la primera prueba y no me funcionó. Por eso tuve que recorrer un poco la perforación. La idea era que tuviera un poco de balance. Como ya no tiene interiores, es un poco más fácil el armado. Las llantas delanteras no fue necesario fijarlas, solamente las traseras. Solamente se colocan en su posición correcta, medio acomodamos la batería y ya podemos poner la carrocería. Siempre teniendo precaución que no se doblen los cables y que la batería quede en buena posición. Aquí en este caso me está quedando un poco mal, por eso no cierra correctamente. Esto amigos, hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. No es necesario fijar la batería, solamente hay que acomodarla un poco más atrás si tenemos suficiente espacio. Y ya que estamos seguros que todo quedó correctamente, procedemos a cerrarla con tornillos. Esta parte es importante, sí debe de ser con tornillos. Estos tornillos que estoy utilizando son los que me salen en los motores SG90. Son de 2 milímetros por 4 milímetros. Y listo amigos, ya quedó armado nuestro Mecanicustom.
Ya le podemos poner la base de moneda. Esta tiene un detalle. A la aguja de coser le hicimos una pequeña muesca o un desbaste para que en el tubo que le pusimos a la corona ahí atore y haga tracción. Y como siempre les recomiendo, amigos, antes de avanzar hay que probar que todo funcione correctamente. Y ahí gira nuestra moneda. Esa es la idea. Voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles todos los mensajes que me llegaron. Desafortunadamente, nadie dijo el mecanismo o la acción que iba a realizar este Mecanicustom. Nadie adivinó. Algunos adivinaron los componentes que se utilizaron, pero no la acción que iba a realizar. Recuerden, amigos, hay que echar a volar la imaginación, que no tenga límites. Voy a pensar en otra dinámica para regalar un Mecanicustom. Estén muy atentos, amigos, y muchas gracias por todos sus comentarios. Amigos, les reitero la invitación este 9 de junio de venir al Festibook aquí en la ciudad de Aguascalientes. Vamos a estar exhibiendo algunas piezas, incluyendo esta. Están todos cordialmente invitados. Aquí los espero. Ahora, amigos, los invito a dejarme en los comentarios cómo bautizamos este Mecanicustom, este mecanizado. Este mecanismo o Mecanicustom, como yo le llamo, yo le puse como nombre que gira en su propio eje, o un Hot Wheel Custom autogiratorio. O amigos, coméntenme cómo le pondríamos a este. Amigos, ¿les gustó la dinámica? ¿Fue muy difícil? ¿Se lo imaginaban? No olviden dejarme sus comentarios, amigos, porque son muy importantes para mí. Y algo también muy importante, amigos, es que me ayuden a compartir, para llegar a más amigos que les gusten los Hot Wheels. Y son mecanizados, mejor. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.